Gloria al nombre de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice así, Mateo capítulo 16, verso 21. Hay una escritura arribita allí que dice de esta manera: Jesús anuncia su muerte. Y esto lo puede encontrar en Marcos 8:31 y 9:1. Y en Lucas 9:22 al 27 también esta cita. Y dice así a la letra: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El 22 dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. En otras escrituras dicen, estimados hermanos, a reprender al maestro. ¿Se imagina, hermano? A reprender al maestro. Diciendo, oiga bien: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a la persona de Pedro, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es el tema? El que piensa en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Bendito Dios de la gloria. Queridos hermanos, qué linda enseñanza nos deja el Señor aquí en este pasaje. Primeramente, hoy vamos a aprender a leer la Biblia. Vamos a aprender a dónde está esta porción. Está en el capítulo 16 de Mateo, verso 21. Bendito el Señor. Y como dice nuestro pastor, queridos hermanos, agarre papel y lápiz y estudie y escríbalo allí. Dios me libre a igualarme como mi hermano pastor. Hermano, yo soy, hermano, un miembro del cuerpo de Cristo. Mi pastor es mi pastor, hermano, y está en su lugar. Dios lo llamó, pero hermano, yo aprendo de él, yo oigo los mensajes de él, hermano, y me quedan cosas grandes de él. Y por eso, estimados hermanos, yo estoy diciendo estas palabras. Agarre papel y lápiz que le van a servir a usted. Queridos hermanos, es bien importante cuando usted escribe, no solamente se está memorizando, sino que está aprendiendo más. Y eso lo he tomado yo como ejemplo para mí. Queridos hermanos, dice la Biblia, hermanos míos amados, en el capítulo 16 del libro de Mateo, en el capítulo 16 verso 1 dice, estimados hermanos, que se llegaron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús y para pedirle señal. Dice la palabra de Dios: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad. Oiga bien, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dijo Jesús, que sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Oiga cómo Dios trató a los fariseos y a los saduceos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Oiga bien, sino el profeta Jonás, y dejándolo se fue de allí, queridos hermanos. Mire qué tremendo llegaron estos hombres, estimados hermanos, en este capítulo 16 de Mateo. Llegaron dos clases de doctrinas diferentes. Los escribas eran hipócritas, y por lo tanto la doctrina que enseñaban, hermano, era una doctrina falsa. Una doctrina, estimados hermanos, que el líder, que el que enseñaba, hermano, estaba más torcido, hermano, que aquel que quería y tenía necesidad de Dios. Queridos hermanos, era un problema tremendo el que había. Entonces Jesús dice a los que llegan y le dicen: enséñanos una señal, queremos señal de ti para saber si eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dice: hipócrita,
Esta generación mala y adulterina demanda señal, pero más señal, dice Jesús, no se le será dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque estos dos grupos de personas, los fariseos y los saduceos, los fariseos enseñaban hipocresía. Los fariseos eran unos grandes hipócritas y mentirosos, hermano, que dice la Biblia que cargaban al pueblo con cargas que ni ellos mismos ni con un dedo las querían levantar. O sea, mandaban y cargaban al pobre, hermano, pero ellos, hermano, eran más mentirosos que cualquiera de los que oían sus sermones. Tanto que Jesús les dijo: hipócrita, ¿quién de vosotros, cuando su buey tiene sed, no lo desata en día de reposo y lo lleva a tomar agua? Mire, hermano, eran tan hipócritas los fariseos que de escondidas del pueblo sacaban los animales el día sábado y enseñaban que no se debía hacer nada el sábado. Bueno, los saduceos se llegaron juntos con los fariseos, hermano, y los dos llegaron a demandar una señal de Cristo. Los saduceos eran, hermanos, una secta religiosa que no creían en la resurrección de los muertos. Por eso es que estamos hablando, hermano, de este tema, porque, estimados hermanos, Jesús le dice a sus discípulos de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección, queridos hermanos, y llegaron a tentar al maestro para burlarse de él. Pero Jesús, el Dios eterno incomparable, que conoce todos los corazones y las intenciones del mismo, Él les dice así de esta manera: hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto de los cielos. Oiga bien, más las señales de los tiempos del cielo, oiga bien, más de los tiempos no entendéis. La generación mala y adulterina demanda señal, más señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue Jesús. El 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, dice la Biblia, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús, hermanos, les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta entonces los discípulos no entendían, queridos hermanos, la enseñanza que Jesús les estaba dando. Jesús se le advierte a los apóstoles, a los discípulos, y les dice: cuidado con los saduceos, con los fariseos. Los fariseos son hipócritas y la doctrina que enseñan es vana. Jesús les advierte, Jesús les dice: tengan mucho cuidado con ellos. Porque, estimados hermanos, no enseñaban ni vivían lo que enseñaban. Es importante que toda persona, estimados hermanos, Dios dé testimonio de su vida. Es necesario que Dios, estimados hermanos, hable por él. Porque cuando Dios habla de la persona, es cuando Dios dice: este anda bien delante de mí. Es cuando Dios, estimados hermanos, respalda al hombre. No esperemos que los hombres, estimados hermanos, los vayan a dar un nivel, estimados hermanos, de... ¿Cómo le puedo decir, hermano, de estudio de cómo andamos nosotros? No, sino que es el Espíritu Santo a través de otro hermano, de un sueño, de una revelación, de una profecía que Dios revela y dice: este es mi hijo amado y yo conozco sus caminos y yo sé a dónde él va, yo sé a dónde él anda, yo sé quién es él y yo doy testimonio de él. Porque se acuerda de Job, Dios dijo de Job: este varón es perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, Job era un hombre apto para enseñarle a otros, estimados hermanos, de su sabiduría que él tenía delante de Dios. Queridos hermanos, el que va a dar testimonio de cada uno de nosotros es Dios, es el Señor. Tarde que temprano mi Padre Celestial va a revelar la conducta de cada persona. ¿Sabía usted, estimados hermanos, que es necesario que en una iglesia hayan hermanos profetas? Que es necesario que hayan videntes, de los cuales la Biblia habla, hermanos míos amados. Y un día, hermanos, que Dios nos ayude, vamos a hablar de esas cosas, de esos grandes hombres de Dios que fueron instrumentos útiles en la obra del Señor. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque en el profeta de verdad es donde Dios se manifiesta, es donde Dios habla y donde Dios dice: este anda
bien delante de mí y este anda mal delante de mí. Es por eso, estimados hermanos, que los hombres nos equivocamos cuando analizamos a los hombres de ropa, los analizamos de cabeza a los pies, los analizamos por fuera. Pero, estimados hermanos, últimamente Dios es el que tiene que dar testimonio. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este individuo? ¿Quién es este cristiano? Si en verdad, estimados hermanos, está haciendo la voluntad de Dios, o anda torcido, o anda errado, o anda equivocado. Queridos hermanos, hay algo en la Biblia que dice la palabra de Dios: por su fruto los conoceréis. Árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una de las cosas que usted debe ver, esto que dice la Biblia: no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque yo conozco el camino de los justos, dice la Biblia, mas la senda de los malos perecerá, dice Jehová. Queridos hermanos, Jesús advierte a los discípulos y le dice: cuidadito, 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 porque eran tan tremendos, eran bien estudiados, hermanos, los fariseos, que engañaban a cualquiera, engañaban a todo mundo, hermano. Se sentaban en la cátedra de Moisés, tanto que la Biblia dice, hermano, allá en Mateo 23:14, Jesús les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Oiga bien, que hacéis largas oraciones. Oiga bien, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, que devoráis las casas de la viuda. Oiga bien, estimados hermanos, Dios los trató, Jesús los trató mal, porque eran hombres que enseñaban, hermanos, no enseñaban en santidad, no enseñaban, hermanos amados, en humildad, no enseñaban, hermanos, ni vivían lo que enseñaban. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: todo lo que estos escribas y fariseos les enseñan en la palabra, hacedlo, mas no hagáis como ellos hacen. Mire, estimados hermanos, porque Dios respalda su palabra. Queridos hermanos y amigos, Dios está hablando, estimados hermanos, de que nosotros debemos de tener mucho cuidado hoy en día de las falsas doctrinas, porque se aparentan y se muestran bien bonitas, hermanos, allá en el mundo afuera. Todos hablan de Dios, todos dicen que aman a Dios, pero, hermano, hay gente viviendo en las iglesias, fornicando, hermano. Hombres que tienen a su esposa en sus países, hermano, y aquí tienen 2 mujeres. Hombres que tienen papeles, hermano, y viven aquí, van a las iglesias, hermano, y aquí tienen una mujer, y cuando van a El Salvador, a Guatemala, a México, se van con la otra, y vienen y pasan al altar, al púlpito, hermano, a dar un mensaje de la palabra de Dios. Mire, hermano, Dios tiene que barrer todo eso. La Biblia dice que el juicio de Dios vendrá, hermano, y Dios dice que comenzará por la casa, porque no hemos respetado el santuario. Es una de las cosas que usted ha visto en mí, es, hermano, que cuando yo he andado mal, hermano, Dios me ha bendecido, hermano, que hoy me ha dado el don, hermano, quizás le puedo decir así, de esa manera, de declararme tirado al piso, hermano, y volver a decir: Señor, he caído, pero no andar pasando desapercibido, queridos hermanos, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y lo escudriña. A Él no se le escapa nada. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermanos míos amados, hay gente sin vergüenza en las iglesias, hay gente, hermano, que tiene documentos aquí. Aquí tienen a la mujer y dice: voy a ir a pasear a ver a mi familiar allá. Dicen, hermano, a estarse con otra mujer, van allá. Luego vienen aquí, hermano, a hacerse la víctima. Queridos hermanos, es necesario que los ministros, los pastores, levanten la cabeza, hermano, y le pidan a Dios el don de discernimiento de espíritu. Le digan al Señor y se vengan de rodillas, hermano, y decirle: Señor, revélame el estado de la congregación, revélame el estado de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia delante de ti? ¿En verdad están caminando como yo los veo, o andan chuecos delante de ti espiritualmente? Porque a veces hacemos injusticia, queridos hermanos. En el nombre de Jesús, estimados hermanos, todos nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia: ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revela la conducta y la moralidad, hermano, la moral de los hombres. Lo oculto, lo secreto y lo escondido es el Espíritu Santo de Dios, hermano, que lo revela, estimados hermanos. Queridos hermanos, Dios quiere una iglesia pura, santa. Jesús le dice a los fariseos: mira, hipócrita, ustedes demandan señal, pero no les voy a dar señal.
Mi señal será que el tercer día van a ver que yo me levanté entre los muertos. Hermanos míos amados, y por ese